Queridos hermanos, un saludo fraterno. Nuevamente nos encontramos reflexionándonos y dejándonos interpelar por la palabra de Dios. Una vez más nos encontramos con el Evangelio de Marcos, seguimos la lectura del Evangelio de Marcos. Hoy nos ofrece el capítulo 10, los versos del 46 al 52. 6 versos en realidad, ¿bien? En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y una multitud de personas, un ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Pero muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que él te está llamando». El ciego soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado». Y al momento recobró la vista y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, encontrarnos con la palabra de Dios es encontrarnos también con una riqueza de elementos. Bien, en primer lugar, nos remite a un acontecimiento histórico, a una verdad sobre Jesús. Pero esta verdad sobre Jesús y sobre la comunidad cristiana está rodeada de un montón de elementos simbólicos. Bien, puede ser un acontecimiento específico o puede ser un acontecimiento simbólico. No por ser simbólico deja de ser una verdad. Nos remite a una verdad de la que debemos asumir, y esa verdad puede ser personal, ese encuentro de Jesús en ese momento, o puede ser la verdad de la comunidad cristiana, o puede ser una situación. Desde este contexto, Jesús pareciera que le hablara a los judíos. Bien, el ciego no se dirige a Jesús de cualquier forma, sino se dirige reconociéndolo dentro de un elemento importante para los judíos: hijo de David. Bien, hijo de David, ten compasión de mí. El texto insiste en dar detalles del ciego. El texto nos da el nombre del ciego y nos da el origen y la procedencia. Bien, era Bartimeo, y este ciego Bartimeo era hijo de Timeo. Bien, esto quiere decir que la persona era conocida popularmente. Posiblemente Jesús también sepa quién era y qué padecía, como esas personas que encontramos en las plazas, que lo identificamos en los lugares de nuestras comunidades, que ya sabemos quién es. Bien, sin embargo, a pesar de que el autor Marcos insiste en estas características que pone al lector en una evidente conciencia de que es conocido, es abiertamente conocido, y Jesús sabe la situación, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Posiblemente Jesús aborda a algunas personas, interviene, pero en este caso le pregunta como una pregunta obvia. Bien, y esta persona le dice: que vea, Señor, quiero ver. ¿Okay? Otro dato importante es que algunas realidades de pecado puede ser que nos acomoden. Algunas realidades de pecado nos pone a ustedes y a mí en una situación de esclavitud, pero nos acomoda, y nos acomoda a tal punto que tampoco queremos dejarla. Dice que este hombre ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al borde del camino, como ese lugar, ¿bien? Como ese lugar en el que dirijo mi mano y solo pido o solo pego un grito. Pasa todo el mundo, identifico a todas las personas, pero en este momento no está pasando cualquier persona, está pasando Jesús. Jesús también tiene su fama,
Posiblemente aquel hombre nunca lo haya visto porque era ciego, pero también ha escuchado de él, ha escuchado de su reputación y por eso empieza a pegar gritos. La comunidad cristiana, recordemos que la comunidad cristiana primitiva está integrada por judíos conversos y por paganos conversos, ¿bien? Y seguramente los judíos seguían muy acomodados a sus tradiciones y al rito y a sus ritos, exigiéndole a los paganos que cambiaran de mentalidad, que su procedencia y sus prácticas le hacían caer en impureza y que ellos eran puros y elegidos por Dios. Pero en esta comodidad no eran capaces de hacer opción. La propuesta de Jesús es otra. Tenemos que aprender a notar la diferencia. ¿Qué es lo propiamente? ¿Qué es lo que me define como cristiano? Salir al encuentro de otro, no continuar acomodado. ¿Bien? Solidarizarme, pero para eso tengo que ponerme en movimiento. Dejó esta realidad, aquel ciego, esta situación, y se puso en camino a seguirle. ¿A quién? A la persona que lo había curado. ¿Quién era esa persona? Jesús. ¿Bien? ¿A quién siguió? A Jesús. El modo de seguir a Jesús es totalmente distinto. No es una cuestión de ritos y de práctica, no es una cuestión de adhesión o de participación en un grupo, sino es un estilo de vida, es una forma de ser y es un modo de relación. Se levantó, se puso en movimiento, recobró la vista y lo siguió por el camino. Los judíos, los fariseos, los levitas, todos los que se dedicaban al estudio, sentían que eran dueños de la elección, sentían que Dios les había elegido y solamente tenían que hacer ese conjunto de cosas y estaban muy acomodados y dependían de lo que la gente llevaba en el templo y no hacían nada y consideraban eso suficiente para salvarse. Pero no estaban haciendo acción ni por la fraternidad, ni por la solidaridad, ni por la compasión. Lo que agrada a Dios es que el ser humano tenga una vida plena. ¿Qué estamos haciendo para construir esa plenitud de vida en las relaciones con los demás? Y de eso que es tan fundamental nos hemos olvidado. Posiblemente algún ciego sueñe con ver los colores, la claridad, la salida del sol, ver a las personas con quien habla. Posiblemente un ciego puede seguir viviendo aún siendo ciego. Desarrolla otras capacidades, a pesar de que una de ellas le hace falta. Posiblemente Jesús lo haya curado, o posiblemente le haya mostrado la forma de vivir no cualquier vida ni siendo esclavo, sino una vida plena a pesar de esa condición que tenía. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene todas las capacidades y vive bien y tiene un cuerpo saludable, pero que se dedica a la mendicidad, y un inválido que decide vender golosinas a pesar de su silla de rueda en un semáforo, en un centro comercial? Que uno de ellos decide no justificarse en su incapacidad, levantarnos y seguir viviendo. No estamos muertos, tenemos una condición, pero seguimos viviendo. Nos justificamos en nuestra incapacidad o procuramos vivir una vida plena y en libertad a pesar de nuestras situaciones y condición. ¿Cuál es esa vida nueva que Dios te está mostrando y quiere que tú veas? ¿Te has preguntado? El ser humano es tan libre que es capaz de reinventarse la vida a pesar de las dificultades. Eso es nuestra capacidad. Eso es lo que nos hace seres humanos e hijos de Dios y que a veces olvidamos muy a menudo. Queridos hermanos, volvamos entonces a revisar el Evangelio de Marco en el capítulo 10, los versos del 46 al 52, y pongámosle nombre y apellido a eso que nos esclaviza y que no queremos reconocer porque en cierto modo disfrutamos o tenemos cierto beneficio y preferimos vivir en esclavitud. Jesús nos dice, no vivamos de este modo siendo esclavos, seamos capaces de ver la vida de un modo distinto, de una forma nueva. Levantémonos y seamos capaces de vivir nuestra vida al modo de Jesús. Que Dios nos bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.